Ok, ahora sí, aquí estamos. Bienvenido a este su programa Fe en Acción. Estamos en esta ocasión, en este segmento, compartiendo la palabra. Bueno, hoy vamos a hablar del conflicto de los siglos, Maine. Así que ante todo la bienvenida a todos los radioescuchas que nos pueden escuchar a través de estos medios de podcast, a través del canal de YouTube. Bienvenido a este su programa Fe en Acción, en su espacio, ¿verdad? Compartiendo de la palabra. Hoy, vuelvo y repito, vamos a hablar bajo el tema el conflicto de los siglos, así que no se mueva. Nosotros vamos a tener unas cuantas palabras de este tema. Yo quiero que usted vaya pensando y trayendo a su cabeza qué le llega a usted a la cabeza cuando escucha el tema el conflicto de los siglos. Así que no se mueva de ahí, que nosotros en breve vamos a entrar en materia. Mainer Mola, hermano querido, bienvenido a este tu espacio también para compartir con nuestros radioescuchas a través de esta radio virtual. Bienvenido. Bendiciones de hermano Anthony. Bendiciones para todos esos radioescuchas que están ahí, ¿verdad? Escuchando la palabra en este nuevo segmento, compartiendo la palabra. Y esta palabra es la palabra de Dios. Amén. Así es. Ya, vamos a tener una porción de la palabra de Dios leída que va a ser la base para hablar en este breve momento que vamos a tomar, en poco tiempo, ¿verdad? Estamos en radio a través de YouTube, ¿verdad? Del canal de YouTube del programa Fe en Acción, del Ministerio Fe en Acción. Vamos a leer la palabra en el libro de Lucas. Usted puede acompañarnos, Lucas capítulo 19, del verso 41 al 42. Repetimos, cita a leer como base, Lucas 19, 41 al 42. La palabra van a ser leída para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así a la letra ellas dicen, yo también digo amén. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está cubierto de tus ojos. Wow. Mas ahora está cubierto de tus ojos. Esas palabras maravillosas, este Aleluya. marco de escritura que lo refiere nuestro Señor Jesucristo en su entrada a triunfar a Jerusalén, donde llora porque Jerusalén no tenía idea quién era que estaba entrando por sus puertas. Amén, amén. Y ahí imagine la situación, ahí es el problema. Jerusalén, el pueblo de Israel no sabía quién era el que estaba entrando por su puerta, y eso lamentablemente hizo que el pueblo pues se quedara ciego, como bien lo Tuviera dice. ceguera. Justamente por eso vamos a hablar del conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos, hermano querido, que es un tema arduo. De hecho, hay un libro titulado con ese mismo nombre, El conflicto de los siglos, que lo escribió Elena de White, quien es una de las precursoras de la iglesia de Adventista, pero tremendo libro. Muy Interesante libro. Este conflicto de los siglos que se remonta en los 6 periodos generales de la iglesia. Nosotros tenemos los 6 periodos de la iglesia, o sea, cómo ha ido la metamorfosis de la iglesia evangélica. La iglesia empezó con la iglesia apostólica, eso en el año 30 hasta el 100. De ahí surge lo que fue la iglesia perseguida, que va desde la muerte de Juan en el año 100 hasta el edicto de Constantino en el 313. Luego de eso viene la iglesia medieval, que va desde la caída de Roma en el 476 hasta la caída de Constantinopla en el 1453. Y luego le sigue lo que es la iglesia moderna, que es el último periodo, que es el que hoy estamos. Somos nosotros. Eso somos nosotros. Estamos en la iglesia moderna, que nace desde el fin de la guerra de los 30 años, estamos hablando en el 1648, hasta finales del siglo XX. O sea, esto es lo que nosotros somos hoy, la iglesia moderna. Ese es el periodo. Entonces, el conflicto de los siglos, hablar de un siglo son 100 años. 100 años. Entonces, si tú te fijas, estos periodos hay de años de 200, por ejemplo, el de la iglesia apostólica, que va del año 30 hasta el año 100.
O sea, la iglesia apostólica 70 años. 70 años, tiene 70 años y nace con la ascensión de Cristo, Amén. ¿verdad? Y ahí nace la iglesia apostólica. Entonces, El de Juan, de Juan hasta el edicto de Constantinopla, número 200. ese duró 213 años, estamos hablando de la iglesia perseguida. Perseguida. Que comienza esa persecución atroz que se hizo, emperadores como Nerón, Muy tremendo. que quemaron a la gente, dice que lo quemaban entre las casas con todo. Según los estudiosos, él alumbraba la calle con el aceite de los cuerpos de la persona. Del cristiano. Del cristiano. Exactamente. Muy Entonces, tremendo eso. una etapa muy difícil y todo eso se da hasta el edicto de Constantino. Ustedes saben que Constantino se le conoció como el emperador cristiano. Amén. Constantino, por una oración o un sueño que tuvo, donde él veía una cruz y una voz que le dijo: con este símbolo vencerás. Entonces Constantino, pues desde ese momento adquirió la formación cristiana en el imperio y declaró que el cristianismo o el evangelio, en ese momento la iglesia que era perseguida, fue creada por los apóstoles, pasó de ser una iglesia perseguida entonces a ser una iglesia imperial. Constantino no solamente ordena que es la iglesia, la religión oficial, sino que la declara a la iglesia número uno y como su consejera. Bien, Déjame decirte. Le llegó su bendición a la iglesia. Exacto. Y que entonces, para tú tener un puesto en el imperio, tenía que ser cristiano. Oye. Hasta para ser guardia, hasta para tú pertenecer al ejército, antes tenía que arrepentirte. Yo quisiera que llegara eso ahora. Que llegara ahora este tiempo, este asunto. Un imperio. Un imperio así con la iglesia. La iglesia a la cabeza. Fíjate que es muy bueno. Y hay que sacar de todas las cosas, aunque sabemos que esto produjo un problema después, pero fue una bendición para la iglesia, porque con eso podemos decir que hay un refrán en el mundo que dice que Dios aprieta pero no ahorca. Amén, sí. Y el cristiano está en proceso, pero Dios a todo cristiano le tiene un momento de paz, un momento de refrigerio, porque no todo es guerra, no todo es lucha. Hay un momento que Dios te devuelve. Cuando Pedro le preguntó al Señor que qué le iba a dar a ellos, porque Jesús está hablando que ni un vaso de agua que una gente dé por causa del evangelio va a quedar sin recompensa. Entonces Pedro, siempre rápido, siempre atento a hablar, y nosotros, o sea, refiriéndose a ellos, nosotros que hemos dado todo, porque dejaron mujer, dejaron trabajo, dejaron todo, ¿qué se nos va a dar? Y Jesús le dijo: no, muchachos, te vamos a dar 4 veces más lo que dejaste aquí en la tierra, y como si eso fuera poco, de ñapa la vida eterna. Entonces, fíjate, pero lo que quiero enfatizar es que Dios dice, Cristo le dice, aquí en la tierra 4 veces más de lo que tú hayas tenido que sacrificar por el evangelio. Dios bendice. O sea, se nota que hay un tiempo de prosperidad para cristianos. Exactamente, Dios tiene un momento de bendición. Mira la historia de Job, cuando Dios le devolvió todo su bien, 10 veces más su bien. Ahí lo multiplicó a diferencia de lo que le dijo el apóstol Pablo. 10 veces más sus bienes, los ganados, las vacas, los hijos eran más hermosos que lo que tenía anterior. O sea, llega un tiempo, sabemos que estamos en un tiempo de guerra, sabemos que estamos en un tiempo de batalla, y este tema, el conflicto de los siglos, es algo que delata una realidad en el cual el cristiano, naturalmente, lógicamente, tiene que estar percibido, hermano. Exacto, exacto. Con esto cierro este paréntesis aquí de esto que quise hablar, porque la gente a veces ve, por ejemplo, este tema que vamos a tratar, que el tiempo quizá no nos dé para mucho, ya de hecho nos quedan 2 minutos. Mira. Pero mucha gente cuando ve a uno hablar de temas como conflicto de los siglos y de queriendo apercibir a la iglesia, de que estamos en tiempo de guerra, donde la iglesia tiene que estar más alerta que nunca, ellos creen que es que uno no tiene ese concepto de que Dios bendice, y son cristianos que creen que es que uno simplemente ve un evangelio como de lucha, de guerra, de pasar miseria. Amén, sí. No es eso. Lo que pasa es que estamos en guerra. El conflicto de los siglos, este siglo es el siglo final, estamos en los tiempos finales de los siglos. Exactamente. De lo que nosotros podríamos decir la recta final. Este no es un momento para la iglesia detenerse, ni a preocuparse por las cosas materiales, ni por buscar bendición. Este es un momento donde la iglesia tiene que entender que estamos en una guerra, y por eso el tema del conflicto de los siglos. ¿Por qué el conflicto de los siglos? Hablábamos de que esto se remonta en los 6 periodos generales de la iglesia. Cuando usted se pone a estudiar los 6 periodos generales de la iglesia,
usted se da cuenta que hubieron momentos en la iglesia donde la iglesia fue bendecida, pero hubieron momentos donde la iglesia fue perseguida de una manera atroz, de una manera tremenda. Tú hablabas ahorita y decías donde se usaban a los cristianos para nombrar las calles. Aleluya. Donde se echaban las personas en un circo romano para ver cómo los leones lo devoraban, le arrancaban las extremidades. Muy triste. Entonces, con niños en brazos. Entonces, sí. Y también hemos visto y acabamos de mencionar una iglesia imperialista, una iglesia que se le dio todo el poder del momento. O sea, en esos periodos que tú estás mostrando desde un periodo, ¿verdad?, que la iglesia comienza a sufrir, pero cuando llega el periodo que la iglesia comienza a ser libre, a ser bendecida, a tener poder, autoridad, que yo creo que esto es lo que viene ahora. Exacto. Porque estamos ahora mismo en conflicto, lo que significa, ¿verdad?, el significado de conflicto, lucha, enfrentamiento, oposición. Exactamente. Entonces, estamos en esto ahora, pero luego, cuando llegue nuestro Señor, o nosotros vayamos por Él, vamos a ser bendecidos, ¿verdad? Ya en el cielo, Dios nos va a ¿cómo se dice esta palabra? A recompensar. Eso claro que sí. Y entender que ahora las bendiciones son más peligrosas que nunca. Y justamente ese sistema imperial que surgió ahí, donde la iglesia se convirtió en una iglesia imperial, hablamos de la iglesia con el edicto de Constantino en el 313, aparte de que fue una bendición, se convirtió en una maldición para la iglesia, porque de ahí surge lo que hoy la gente conoce como la iglesia madre o la iglesia católica. Es ahí donde nace la iglesia. Hay mucha gente católica. Sí, hay mucha gente que discute y dice no, que la iglesia, porque la iglesia madre o la iglesia católica, como algunos la conocemos, apostólica romana, por muchas ocasiones se presenta como la primera iglesia. La primera iglesia fue la apostólica. Ya lo dijimos, que fue del año 30 hasta el 100. Y luego surge la iglesia imperial. Y en esa faceta de la iglesia, que era la misma iglesia apostólica, o sea, los seguidores de los apóstoles que estaban, ya a ese momento no había apóstoles. Exactamente. Ya habían muerto todos. El último había sido Juan, que estuvo hasta el año 100, donde muere. Pero eran los mismos seguidores de los apóstoles. Ahora la iglesia tuvo una metamorfosis, o sea, un cambio. Un cambio de dar culto en cueva, de dar culto en cementerio, que era que se daban. Wow. Usted va a ver más adelante algunas imágenes que nosotros le vamos a hablar de ellas, que eran símbolos y señales que usaba la iglesia para los cultos. Los cultos no se anunciaban como ahora, que usted lo anuncia por Facebook. No. Era con señales. Era con señales que se escribían en los postes, en los palos, en los caminos. Y esas señales que eran códigos, prácticamente códigos. Usted por eso se daba cuenta de había un culto. Entonces usted podía seguir esas señales. Eran como jeroglíficos. Usted seguía esas señales para llegar al culto. De una manera de que solo el que conocía las señales podía llegar al culto. Eso era para evitar que los soldados asaltaran exactamente el lugar del culto. Entonces, todo eso se vivió. Muy fuerte. ¿Sabe qué? Hay que darle el crédito, todo mérito a esos apóstoles. Vamos a decirle apóstoles. Luego que mueren los apóstoles del Señor, los 12, como tú acabas bien de decir, que llegó el momento en el que estaba en caverna, en cueva. Pero ¿quién continuó con su obra? ¿Quién continuó con este apostolado? O sea, lo que ellos dejaron, esta persona hay que darles crédito porque ellos se hicieron lo fuerte, tuvieron el valor, sí, claro, ¿verdad? Y siguieron dándole seguimiento a la palabra de Dios, lo que ellos recibieron por vía de los apóstoles. Y Dios los recompensó, lo ayudó, le siguió dando más miembros. Me imagino que en esos cementerios se convertían las personas. Porque seguramente yo llevaba un visitante. Ese visitante se convertía y por ahí seguía. Oiga, en caverna, en cuevas. Así es. Señores, lamentablemente el tema está buenísimo, pero se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Dios le bendiga. Ya usted lo saben, estamos iniciando el tema, el conflicto de los siglos. En este es su programa Fe en Acción, a través de esta radio, ¿verdad? Vamos a decir, por internet, de estos podcasts que vamos a estar transmitiendo a través del canal de Fe en Acción en YouTube, para que usted pueda irse edificando sobre estos temas que son interesantes. Ya yo sé que usted está ahí emocionado, esperando más, pero el tiempo se nos terminó. Soy su hermano Anthony Méndez, para mí ha sido un placer. Bendiciones de Dios para ustedes. Yo dejo a mi hermano Maynard Morla que nos se despida y cierre ya este espacio con una oración al Todopoderoso para que bendiga su vida y para que nos siga iluminando para poder seguir proyectando estos temas. En esta ocasión, el tema en el tapete, el conflicto de los siglos. Amén, amén. Este segmento
compartiendo la palabra. Es un segmento que nos va a ayudar mucho, nos va a ayudar bastante, ¿verdad? Porque vamos a aprender todos, principalmente los de la palabra de Dios. Vamos a estar orando para que el Dios Todopoderoso siga iluminando nuestras mentes y Dios nos dé la fuerza. Padre de la gloria, gracias por este momento, esta oportunidad. Bendice cada persona, cada radio escucha que va a escuchar y que está escuchando este segmento, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Soy su hermano Maynard Morla. Hasta la próxima.